colaborador con la obra de José Saramago, porque hizo libros y uno de ellos causó furor y fue reproducido en cantidad de países del mundo. El colaborador John Silva con nosotros, pero el primer colaborador fue Estrada. Lamento decirlo, pero la vida es así de dura, fue el primero. Desde luego el primero con la Fundación José Saramago, autor del logo, que pueden ver allí detrás, esa F de Fundación, J de José y todo junto en Saramago. Parece que ya para entender a Saramago hay que entenderlo también como miembro, como autor de una fundación. Y es autor de alguna de las primeras capas que cuando aquí en Portugal las capas eran solamente gráficas, y me río porque una jornalista un día hizo un artículo en Ceferino, en un journal, metiéndose con la editorial Camino, con Ceferino y con José, y decía, y entonces ese hombre, si no tuviera ya suficiente con escribir exquisito, como escribe Saramago tan exquisito, luego ponen todas las capas iguales, que uno no sabe si está comprando el mismo libro, pero ya lo tiene. Dice, ese hombre que pasa, que no quiere vender, con esos parágrafos tan compridos y esas capas iguales. Entonces había sido una decisión de Ceferino y de Saramago que los libros fueran casi un objeto quasi. Y eran muy austeras y muy sobrias. Hasta que todo el mundo cambiamos de idea alguna vez, y yo creo que quien le hizo cambiar de idea primero fue Estrada y luego fue Ceferino con Ruiz, diciendo no, ya está bien, estas capas han cumplido, han sido como la Seille en Francia o como Barral en España, que eran capas únicas, todas iguales, pero ahora ha llegado un momento en la sociedad de la imagen que tenemos que presentar otros proyectos. Pues el primer proyecto que tú presentaste fue, ¿tú te acuerdas de qué? Memorial del Convento. Sí, Memorial del Convento. Nosotros vamos a hacer una cosa ahora estupenda, vamos a hablar todos, va a hablar él, lo que va a pasar va a ser una sorpresa para todos, lo primero para mí, porque quedamos que íbamos a ponernos de acuerdo antes y no nos hemos puesto de acuerdo. No sé si tú vas a mostrar imágenes de los libros. Como sí, queráis. yo creo que sí. Luego podemos hablar de todas, pero lo que sí, antes, si te parece, si no me dice que se orden. Presidenta tiene que... No, Además... Contaste que tuviste una relación privilegiada con José Saramago. Sí. Tú fuiste una vez y hablaste y le mostraste tu proyecto y te doblaste todas las... Silva, bueno, fue Silva, pero bueno, estaba tu proyecto. Y fuiste y pero hablaste y le mostraste todo. Llegó Silva, míralo. Ha llegado puntual. Pero cuando empezábamos a hablar mal de él. Este hombre, Estrada... Vale, no te libres del chaparrón. Estrada... Yo pensé que siempre llegaba tarde, pero veo que está más alegre. Es ibérico. Estrada tuvo una relación que difícilmente tienen las personas que hacen las portadas de los libros con los autores. Bien es verdad que porque él es Manuel Estrada y porque el otro protagonista era José Saramago, y ambos eran personas de acceso inmediato. No había que pasar ningún tipo de secretaría ni de fortaleza, no había que derribar ninguna muralla. Entonces se encontraron y Saramago le iba contando el libro según lo iba escribiendo a Estrada. Y Estrada iba pensando desde la primera página en el libro, lo cual significaba que a lo largo del libro, del desarrollo del libro, iba cambiando muchas veces de idea. También lo cual significa que tienes un desarrollo de imágenes absolutamente extraordinario que algún día pondremos. ¿Cuál fue la primera? Entonces nos reuníamos a veces en la editorial, en Madrid, otras muchas veces
en el Hotel Palace, en la, ¿cómo se llama? La galería, la Cúpula, otras veces en un restaurante, otras veces en Lanzarote. Y Saramago le iba contando por dónde iban los personajes de su libro, qué es lo que estaban haciendo, y él iba bebiéndose. Y luego también iba leyendo capítulos según se iban traduciendo. Entonces se producía una armonización tal que al final no era casi un objeto, era pura y simplemente un objeto absolutamente vivo. Entonces, hecha esta presentación, te dejo la palabra para que tú cuentes y nos muestres el proceso creativo tuyo, el proceso de los libros y también del logo de la exposición. Buenas tardes. Me daba un poco de rubor hablar en castellano, en español, ante un auditorio portugués. Yo entiendo a los portugueses cuando habláis, siempre suponemos que los portugueses nos entendéis cuando hablamos en español, pero me da un cierto rubor asimétrico porque la mayoría de los portugueses que conozco saben expresarse bastante bien en español. Pero bueno, si Pilar del Río utiliza su español, supongo que puedo hacer lo mismo y me siento de cierta forma disculpado, ¿no? Aún así, me he propuesto que por lo menos un par de centenares de palabras un poco organizadas deben incorporarse a mi español para ser utilizadas. Yo no sé si si enseñando imágenes voy a ser muy asimétrico, puesto que los dos diseñadores que nos acompañan hoy, por lo menos hoy no ha traído imagen, no sé si Silva ha traído bueno, pero ya igual me animo y enseño imágenes también. Porque para los diseñadores hablar de diseño sin enseñar imágenes es un poco difícil. Pero antes de hablar de enseñar imágenes, me referiré un poco a esta relación privilegiada que sí que he tenido con una gran ayuda por parte de Pilar con José Saramago. José Saramago, aparte de que ahora sea un premio Nobel y una gloria de la literatura, los autores para los diseñadores gráficos son seres difíciles porque tienen una idea muy clara de su libro. Se lo han inventado y para ellos son muchas cosas, ¿no? Y a veces tratan de conducir el propio libro hasta las imágenes. Y yo llevo muchos años trabajando para editoriales y siempre me resisto. Independientemente de cuál sea la calidad de la literatura, yo creo que nosotros, los diseñadores gráficos, somos buenos buscando imágenes, o al menos eso creemos, o intentamos serlo, y es nuestra profesión. Y de hecho yo muchas veces pienso y hablo con los colegas y los amigos acerca de la relación entre las imágenes y las palabras. El otro día presentábamos un libro en Madrid de un amigo diseñador, Pep Carrió, y justamente me pidieron, junto con otro amigo que se dedica a poner nombres a las cosas, tiene una empresa que se llama Nombre de las Cosas, un nombrador que llamamos, los ingleses lo llaman naming, y hablábamos de qué relación tienen las palabras y las imágenes. Esto lo tenía con imágenes, pero lo voy a contar así, sin imágenes, intentando que ustedes lo entiendan a pesar de mi español. Las imágenes y las palabras, incluso aunque estén escritas y nos entren a través de los ojos, son descifradas en nuestro cerebro en sitios distintos. Nosotros del mapa de nuestro cerebro sabemos tan poco como los descubridores del siglo XIX acerca de África. Había un borde por aquí con un golfo, parece que hay una gran cumbre nevada siempre, y en esta zona hay un desierto muy grande que no sabemos dónde acaba. Y no mucho más, sabemos alguna otra cosa, pero no mucho más. Bueno, pues parece que en este mapa de África, que es nuestro cerebro, las imágenes se decodifican en un lugar distinto de donde se lee. Así que nosotros podemos, conocéis el libro de Oliver Sacks, un psicólogo psiquiatra, que cuenta el caso de un paciente suyo que confundió a su mujer con un sombrero. Y
comprobaron que él tenía una percepción de la vista perfecta, pero que en el lugar en el cerebro en el cual descifraba las imágenes tenía alguna anomalía llamada afasia, uno de los tipos de afasia que hay. Y en España salió en la prensa hace unos años el caso de una joven licenciada en filología que acababa de terminar sus estudios, no tenía ningún problema en la vista, pero no era capaz de descifrar las imágenes, solo las letras. Y para saber que venía un coche debía leer la matrícula. Esta anomalía nos sirve a los diseñadores para comprobar que la percepción visual es algo extraño y que las imágenes pueden ser vistas como letras, las letras pueden ser vistas como imágenes, pero al parecer se decodifican en lugares distintos y ya que yo siempre he tenido la mala conciencia de que vivimos en un mundo excesivamente dominado por las imágenes y a veces a costa de la calidad de la comunicación de las palabras, ¿no? De manera que soy partidario de la ecología de la comunicación, intentar no contribuir al ruido visual del mundo en el que vivimos, y en ese sentido a veces tengo alguna duda acerca de nuestro trabajo como diseñadores gráficos. No sé si contribuimos a este tremendo lío en el que vivimos, como conectados a una gran televisión con 50 canales, permanentemente haciendo zapping y sin tiempo para ver ninguno de los canales de verdad, ¿no? Claro, cuando hablas con un escritor que además te dice, bueno, y le decía a Pilar un día en presencia mía, en una comida, pero Pilar, las imágenes y la literatura son cosas distintas, ¿no? Y yo no le decía, pero decía, pero es que tiene toda la razón, porque si tú haces un enorme esfuerzo para narrar con palabras, con una manera gráfica de utilizar las letras, las palabras, describir personas, espacios, situaciones, sentimientos, utilizando las palabras, las imágenes nos llevan a un lenguaje diferente, por un camino distinto, con unos códigos totalmente diferentes, ¿no? Y sabéis que se utiliza esta expresión de que una imagen vale por 1000 palabras. Yo creo que muchas veces una imagen vale mucho menos que una palabra. Depende de la palabra, depende de la imagen, pero lo que es evidente es que estamos asistiendo, yo que tengo una hija joven, que no está aquí, espero, no, está en el MUDE, no ha venido ahora. Pero saben mucho de imágenes, pero leen mucho menos de lo que leíamos antes. Miran y descubren muchas relaciones entre las cosas mirando. Por tanto, mi primera actitud cuando conocí directamente a José Saramago, que ya tenía el Nobel, yo había leído antes el Año de la Muerte de Ricardo Reis, que me pareció un libro fascinante. No conocía a muchos autores contemporáneos portugueses, bueno, conocía a Pessoa, conocía a algún otro más, no muchos, ¿no? Y de pronto conocer a Saramago me pareció... ya cuando esa conversación que les cito ahora acerca de las imágenes y las palabras en relación con justamente con una película, él dudaba, y yo creo que al final efectivamente se pueden contar, y de hecho hay adaptaciones cinematográficas, no solamente de la obra de José, sino de otros escritores que son muy buenas, pero es otro código narrativo totalmente diferente, y quien ha urdido una ficción, una historia, la ha contado con las mejores palabras posibles, tiene que dolerle, tiene que resultarle incómodo ver que alguien armado con un Photoshop y 4 fotos de banco de imagen o lo que sea, está sintetizando un libro con una imagen, ¿no? A mí me daría vértigo, ¿no? No sé si llegaría a hacer esto que hace Günter Grass, pero es que Günter Grass, el premio Nobel alemán, por contrato, obliga a que todos sus libros deben estar con una portada de sus dibujos. Yo creo que pierden sus libros con sus dibujos, pero al menos así él se garantiza de que no va a llegar nadie y le va a poner una rueda dentada o un ventilador roto o lo que sea. Y sobre la base de este respeto, y yo ahora hago muchas portadas de libros, en este tiempo estoy haciendo los nuevos libros de Alianza Editorial, que es una editorial de bolsillo, que es una editorial que en España tiene una tradición antigua desde la transición hacia acá, es una de las editoriales
de las pocas editoriales españolas que empezó a cuidar la imagen, y nuestro maestro Daniel Gil, ya fallecido, un diseñador de raza cántabra y muy fuerte y muy bueno, de quien hemos aprendido otros muchos, marcó un camino que seguimos como podemos, y esta digamos, actividad de hacer diseños de portadas de libros ocupa ahora una parte de mi tiempo, aunque yo tengo un estudio en el que somos 10 personas, trabaja Susana que está aquí conmigo, y hacemos cosas diferentes, porque con las portadas de libros no podríamos mantener el estudio, pero hacemos muchas. Son una especie de hermoso juego que nos permite hacer cosas probablemente las más bonitas de las que hacemos, pero nunca podríamos tener una estructura de diseño un poco grande que se mantiene básicamente haciendo identidad corporativa, que son logos, marcas y diseño para empresas. Que no me parece mal hacerlo, sinceramente me gusta también, pero esto es una especie de microcosmos que no sabemos el tiempo que durará, porque no sé aquí, pero en España en el 2012 los libros se han bajado en el primer semestre aproximadamente un 30% de su venta. No sé cuánto tiempo esta gráfica descendente, si sigue así, pues es muy descendente, ¿no? Por tanto, las portadas de los libros no son muy rentables, pero como digo, cuando yo conocí a Saramago y la editorial Alfaguara me pidió que hiciese un diseño para la biblioteca de José Saramago, yo hice un diseño encantado, y recuerdo además que hubo otro diseñador, compañero de oficio y colega, que había hecho otra propuesta, entonces nos cruzamos. A mí no me gustan los concursos de diseño, los evito al máximo. Yo creo que en el concurso de diseño todos somos perdedores normalmente, y se trabaja mucho para solo un resultado. Yo prefiero un encargo pequeño que 3 concursos, ¿no? Es más seguro y se pone más ilusión. Simplemente lo que ocurrió es que había 2 diseños encima de la mesa y fue José, no sé si José y Pilar, pero fue José quien eligió la propuesta que yo había hecho, y a partir de ahí empezamos a trabajar juntos. Antes me he liado porque me voy por... Pero cuando se hablaba lo de trabajar haciendo muchas portadas de libros, yo intento leer todos los libros de los cuales hago la portada. A veces es imposible. Estos libros de Alianza, tengo una mesilla de noche que va creciendo las pilas de libros. Cuando acabo una entrega la vacío para tener otra. Y los que no me da tiempo a leer enteros los destripo, al menos. Pero con José era un privilegio, porque es que José, no sé si tenía que ver Pilar, yo creo que sí, algo probablemente. Y la gente de la editorial Alfaguara, que eran muy conscientes de la importancia comercial de las portadas, y tenía la deferencia de contarme, según estaban a veces escribiéndose, pues capítulos enteros de los libros, como realmente a mí, sinceramente, en aquellas conversaciones con José, lo que me interesaba era conocer a José, además de saber cómo iba estando el libro. No porque el libro no me interesase, sino que el libro siempre podía leerlo luego, antes de hacer la portada, pero hablar con José acerca del mundo en el que vivimos, alguien con una sensibilidad cósmica, en un tiempo un poco soft como este, pues a mí me parece un privilegio. Yo además siempre he sido como muy serio, bueno, serio no, pero muy trascendente, y esta visión de trascendencia consciente de José me parecía casi como alimenticia, ¿no? Vamos, nunca se lo dije ni a él, ni a Pilar, ni mucho menos a la editorial, pero hubiera hecho las portadas sin cobrar nada. De mucho gusto, ¿no? Bueno, déjame decir que hiciste sin cobrar nada un espléndido ofrecimiento y emocionante, que fue el logo de la fundación, que ahora se utiliza en todas partes, y fue un acto tuyo absolutamente generoso, impagable y emocionante. Y además en el momento en que lo hiciste, pues a Saramago le conmovió profundamente.
a mí me gustaría que iniciáramos una conversa entre los tres, o sea, que iniciaran una conversación los tres, viendo si comparten, difieren o no de Estrada. Sabiendo que Estrada hoy es el protagonista, es nuestro invitado, está aquí, mañana se va, desaparece de nuestra vida, nos fijamos, podemos seguir combatiendo y peleando, pero hoy vamos a sacarle todo lo que podamos. En cualquier caso, esa forma de trabajar a partir del meollo del libro, de la lectura del libro, de la cercanía, si es posible, ¿les parece que es la forma adecuada? O mejor prefieren no saber nada del autor, não saber nada para poder fazer um acto criativo 100%. Eu acho que é essencial conhecer o livro, pelo menos uma sinopse ou um resumo do livro. Não é? Hoje em dia, pelo menos no meu caso, a quantidade de livros que passam pelas mãos para fazer cartas é impossível eu ler os livros todos. É impossível, nem tivesse a ler 24 horas por dia, de manhã à noite, eu não conseguia ler os livros. Por isso, quanto mais informação eu tiver, e acho que isso é comum mais ou menos a todos os designers, não é? Quanto mais informação eu tiver sobre, ou insights daquilo que é o livro, melhor, mais matéria-prima eu tenho para trabalhar e para fazer uma coisa que será sempre uma visão pessoal da informação que me é dada, não é? Mas eu acho que o essencial seria ler o livro, se pudesse, não é? Mas é impossível. Vamos a ir luego a ejemplos concretos de cómo llegaron a la conclusión de que había que hacer eso y no otra cosa. Pero, mientras tanto... Bom, o trabalho e a visão do designer capista, estamos a falar essencialmente de capas de livros, de facto é condicionado por uma série de fatores e fatores de natureza humana. Ou seja, há uma série de atores na indústria do livro, especialmente do livro literário, que condicionam, obviamente, o comportamento do designer. Ou seja, podemos pensar, e eu aceito perfeitamente, que não é forçoso ler o livro. Não é forçoso conhecer o autor e não é forçoso conhecer ou ter uma sinopse do livro. Isto parece uma heresia, mas aquilo que se passa hoje em dia com a aprovação, com o verdadeiro calvário e terror que é a aprovação das capas de livros, quer seja no contexto de um ateliê de design ou numa editora, e temos aqui, aliás, duas situações perfeitamente diferenciadas, não é? Entre mim e o Rui Garrido. Ele implantado numa editora, eu implantado num ateliê. Já cruzámos os nossos caminhos também, mas isso é outra conversa. Mas, de qualquer modo, de facto, muitas vezes o designer é condicionado por aquilo que é a visão do autor, aquilo que é a visão do editor e muitas vezes, infelizmente, pela visão daquilo que é os departamentos comerciais e de marketing das editoras. Mas aquilo que é hoje o cerne da análise, do comentário e da aprovação daquilo que a gente pode considerar uma capa pertinente sobre um livro ou sobre um autor, não passa, de facto, pela obrigatoriedade ou pela necessidade de conhecer a obra, de conhecer o texto ou de conhecer o próprio autor. Passa por uma representação gráfica, visual, de um universo que supostamente tem uma ligação com o público. E não estou a falar em comércio, não estou a falar em marketing só. Da minha experiência pessoal, e principalmente no contexto da editora Leia, o problema não era tanto a história que se contava, mas a maneira como se conta a história. Esse é o grande drama e é a grande demanda também, se quisermos, dos designers de comunicação hoje, em relação ao seu trabalho. Não é tanto contarem uma história justa, não é representarem aquilo que o livro já conta e já escreve, é a maneira como o fazem, é a sua interpretação. E é aí que muitas vezes acontecem os maiores desastres, é aí que de facto o designer muitas vezes está confrontado e às vezes sozinho contra o autor, contra o editor ou até contra o aparelho de marketing e comercial. E portanto, esta ideia de que o meio é a mensagem, que é uma máxima já bastante velhinha,
é de facto aquilo que hoje está em cima da mesa em relação a uma indústria extremamente precária, como é a indústria do livro. É verdade que a literatura, e a literatura de qualidade, é uma coisa extremamente religiosa e, portanto, é muito fácil nós assumirmos comportamentos até quase de imitação em relação àquilo que parece ser, digamos, conveniente fazer. Ler o livro, ou pelo menos conhecer uma boa sinopse, ou ter uma boa sinopse. Na realidade, uma boa parte dos editores tem alguma dificuldade em fazer sinopses. Eu tive essa dificuldade, tive esse problema durante alguns anos. De facto, os editores às vezes não parecem ser a pessoa ideal para nos darem um resumo do próprio livro. Sí, hay algo que no lo han leído. Também. Que a veces ocurre. Geralmente, quando se encomenda à capa, o livro já existe. Quer dizer, mesmo que não seja na sua versão final ou finalizada, ele já existe. Mas, de facto, e agora talvez para não me alongar muito mais, eu acho que não é fundamental ler o livro, eu acho que não é fundamental conhecer o autor. Obviamente, é fundamental que o capista ou o designer tenha uma visão gráfica coerente, estruturada, sólida, e que ela faça algum sentido no seu meio envolvente. E quando eu digo meio envolvente, estou a falar de cultura, mas também estou a falar de comércio e de indústria. E esse é um problema. É um problema. E aí, de facto, a perplexidade e as dificuldades são gerais. Até porque, no geral, os autores dos livros, e eu não quero ser ingrato com o anfitrião desta casa, do qual, aliás, não tive, nem eu, nem o Rui Garrido, nenhuma razão de queixa. Aliás, ele falará com certeza da apresentação das novas capas do Saramago, há uns anos atrás. Mas, de facto, a maior parte dos autores dos livros são um verdadeiro e gravíssimo obstáculo a um trabalho decente, a um trabalho contemporâneo, uma visão contemporânea dos seus livros. A maior parte dos autores, mesmo que sejam grandes escritores, mesmo que sejam pessoas notáveis no seu ofício, têm geralmente uma visão académica e muito utilitária do trabalho do designer. E querem, basicamente, que o designer ilustre aquilo que já lá está escrito. E, se possível, muito bem explicadinho. E, portanto, os autores, os herdeiros dos autores, as companhias detentoras dos direitos dos autores, os editores, enfim, muitas vezes parecem conluiar-se, parecem conjugar-se para complicar a vida ao pobre do design. Num país em crise, numa indústria, de facto, com os problemas que a indústria do livro tem, principalmente aqui em Portugal, suponho que um pouco por todo lado, de facto, parece ser um cocktail difícil de gerir, e é, de facto, muito difícil de gerir. É perfeitamente normal, e o Rui Garrido falará disso com mais propriedade que eu, que um livro tenha 10 ou 15 maquetes da mesma capa, hoje em dia. 20. Eu não queria parecer exagerado. Mas pouco nesse. Hay algunos libros, y estoy segura que el 99% de los autores hubieran dicho no a esa capa. Había yendo elefante. Un elefante rosa sobre un fondo amarelo. Lo primero que dirían, eso es gay. Sin embargo, Saramago adorou. Deixe-me só, desculpa, disseram uma vez em relação às capas do Saramago, esta linha, as capas estavam muito bonitas, só era apenas as cores. O amarelo de fundo, onde eu acho que acaba por ser uma das coisas principais da capa, não é? É aquela cor constante que se repete em todos os livros, não é? Que cria aquela mancha. ¿Cuántos países lo ha asumido, lo sabes? Não sei que alguns, mas quantos não. Muchos. Yo acho que es la vez que un diseño portugués es más reproducido en países que han sido la vanguardia del diseño, como por ejemplo Italia, y lo copian, y Noruega, y Finlandia, y Alemania, y Grecia. Hay algunos que obvio, pues no tienen tradición, pero que los italianos o los franceses lo copiaran. A ti, por ejemplo, te lo han copiado El hombre duplicado. Pues ha sido reproducido, otra cosa que o hayan pagado derechos, pero o lo han reproducido en
la Seille en Francia y otra, bueno, los coreanos, que por supuesto no pagan derechos. Este también ha ido a cantidad de sitios, este también de Manuel Estrada. Este yo no sé si ha sido reproducido o no, las intermitencias de la muerte. Lo que sí puedo decir es que uno de los momentos más emocionantes fue cuando María de Medeiros acabó de leer el libro y tuvo la misma interpretación que tú cuando acabaste de leer el libro. María de Medeiros mandó un mail, espero que tú guardes los mails de José Saramago, es tan desastre que seguro que lo has perdido. María de Medeiros dijo, me escribió y le dice, dile a José que acabo de leer el libro, que estoy de pie en un camarote, en un palco de un teatro, con las manos cruzadas sobre el pecho, en silencio, hollando. Y un poco la imagen que tú reproduces, la muerte en el palco, no está en silencio, pero está desprendiéndose. Parece una capa maravillosa. Memorial del convento, hay algunas personas que decían un poquito naído, no sé qué, pues a mí me parece maravillosa, la inmunda, volando sobre letras, y volando, y ella, y no la pasaron. Y una de las capas que han más suceso de este hombre, también ahí coincidiríais, estáis en posiciones antagónicas, pero aquí coincidiríais, no era necesario haber leído el libro para hacer esta capa, sin embargo esta capa sintetiza lo que es el libro. Y es pero yo lo había leído 5 años antes. Claro, no, y es una síntesis, pero podían no haberlo leído. Y es de una modernidad absoluta y total. Esta capa es una maravilla. Del año de la muerte de Ricardo Rey. No está Lisboa, no está. ¿Está Pessoa? O no. Está la maldad, la bondad, el futuro, el pasado, el presente. Bueno, me parece una gran capa. Y en todos los libros hay algo que desde lejos y callar piensan que es suciedad porque el libro está un poquillo estragado, pero no. Estrada es que en todos los libros dejó caer letras. Había letras porque es diseño, sí, pero hay letras, en todos. En todos. Lo que tiene el hombre duplicado, que se amenazan uno a otro, son letras. Y dicho esto, queda para la palabra. Y si quieres mostrarnos imágenes, luego las comentamos. No sé si es una buena idea. Yo creo que es mejor seguir hablando. No, sí, pero... Algunas de las cosas que he dicho ya las iba a haber dicho con imágenes. Siento que no sé si se me ha entendido más o menos. Yo es que además así polemizamos los colegas, ¿no? Es interesante. Recuerdo una frase de Milton Glaser. Milton Glaser es un diseñador estadounidense. Yo cuando era muy joven pensaba que de Estados Unidos no venía casi nada bueno, pero los años me han hecho cambiar de opinión de algunas cosas, entre ellas esa. Y Milton Glaser, que es un diseñador judío que vive en Nueva York, uno de los gráficos mejores del siglo XX, todavía yo creo que le da tiempo a hacer algo en el XXI, es el autor de este logo imitado por todo el mundo del I Love New York. Ahora nadie que haga una promoción de una ciudad, veía las que había, no sé si lo habrán hecho mis compañeros o no, esta tienda que hay provisional, que espero que dure mucho, de promoción de la ciudad de Lisboa en la calle Rua Augusta, y prácticamente siempre que alguien hace una promoción de ciudad utiliza el corazón. Ya no se entiende que se promocione una ciudad sin utilizar este corazón, pero antes de que lo hiciera Milton Glaser no lo había hecho nadie, ¿no? Y Milton Glaser, que es un diseñador ilustrador, que crea imágenes muy fuertes, decía hace como unos 20 años que las empresas han llegado a la conclusión de que el diseño es demasiado importante para dejarlo en manos de los diseñadores. Y esto, la gente que estamos en el diseño hace muchos años, sí, pero no es una visión cínica de alguien listo, inteligente, que también, sino que responde a un cambio en el papel del diseño. El diseño, aunque las historias del diseño se remontan al nacimiento de los tiempos, el diseño como disciplina nace después de la Segunda Guerra Mundial, más o menos, y justamente en algunos países como Estados Unidos tienen un gran papel económico porque algunas empresas, editoriales o fabricantes de tomate, llaman a artistas gráficos para que les pongan más bonito su envase,
su libro, su marca, su logo, ¿Qué ocurre? Esta ingenuidad del diseño gráfico durante las décadas de los 60, 70 se pierde. En el momento en que las empresas de servicios, las agencias de publicidad u otras, empiezan a pensar, bueno, vamos a ver, ¿por qué no hacemos esto de una manera más mercenaria? Nosotros también somos mercenarios, como decía mi colega Daniel Gil, al que me refería antes, pero tratamos de hacer algo que recoja nuestra forma de ver y resolver el problema. Claro, yo no puedo resolver un problema si no tengo un conocimiento del problema. Por tanto, para mí, hacer una cubierta de un libro, hacer un logo, significa, acertada o erróneamente, entender un problema, escribir la respuesta, la pregunta, para poder encontrar la respuesta. ¿Qué pasa? Que nuestra opinión, como la de los arquitectos, requiere una cierta profundidad en la mirada. Luego la mano, las hay más hábiles y menos hábiles. Pero este papel se puede dividir en dos. Puede haber alguien que sea el que formula la pregunta y otro el que dibuja la respuesta. Pero mi experiencia es que lo mejor es que nosotros mismos seamos los que formulamos la pregunta y encontremos la respuesta. Esto vale para las portadas de libros, pero también vale para otras cosas del trabajo que hacemos los diseñadores. Obviamente yo estoy convencido de que nuestra profesión es una profesión muy importante en este tiempo, ¿no? Pero bueno, eso les pasa a los farmacéuticos, a los embajadores, a los editores, y probablemente todos tienen razón, incluso más que los diseñadores probablemente. Pero no podría hacer mi trabajo si no estuviera convencido de la importancia de este papel. ¿Qué ocurre? Nuestra sociedad, a pesar de que ahora en la crisis yo también estoy revisando algunas de mis ideas críticas acerca de las empresas, todo lo valora por el mercado. Lo que no se vende no funciona bien. Lo que se vende es bueno. Claro, esto es cierto, es lógico que el editor busque vender libros. Si no, además el autor ni siquiera cobra, porque los autores cobran derechos de autor. Pero está produciendo esto un empobrecimiento del panorama. O sea, hay una homologación. Yo cuando he hecho este trabajo reciente ahora para Alianza Editorial, esta editorial de bolsillo española que me absorbe casi toda mi materia gris, beige, roja, azul y negra, hice un recorrido por varias ciudades del mundo, haciendo fotos a las editoriales, a las librerías, porque quería masticar un poco lo que estaba pasando. Y me di cuenta de que lo que estaba pasando era muy parecido en muchos sitios. Y además tenían su resumen en las mesas de libros de los aeropuertos. ¿Qué quiere decir? Da igual lo que digas, pero dilo rápido y llama la atención. Esta parece que es la tendencia de casi todo lo que ocurre en nuestro mundo y también de casi todo lo que ocurre en las tapas de los libros. Los editores de libros normalmente dicen, mira, recuerdo, no sé si conocéis a Meyer, el que ha dirigido Penguin durante años, un editor cargado de resultados económicos y yo creo que de desconocimiento del diseño, y recuerdo que en una mesa redonda que compartíamos para promover el diseño del libro español en Nueva York, pues nos peleamos dialécticamente, muy amorosamente, porque él recomendaba a los editores que eliminasen a los diseñadores. Decía, un editor que sabe cuál es el libro, lo que necesita es alguien que maneje la máquina y ponga lo que yo le diga, ¿no? Claro, yo creo que un diseñador, como un arquitecto, aporta una respuesta intelectual a la portada de un libro, o al menos debiera. Para eso significa tener preguntas y respuestas, ¿no? Claro, es cierto lo que decía Rui, es difícil leer los libros para hacer las portadas. Pero a mí me parece que esto es una tendencia a la que deberíamos llegar. Y si no, yo incluso desconfío de los resúmenes que hacen muchas veces los editores, porque como decía Pilar, muchos editores no han leído el libro. Y los editores de ahora, de editoriales grandes, no solamente no han leído, sino que apuntan hacia allá cuando deberían apuntar hacia allí. Pero además porque lo que están es pensando simplemente en tener un bestseller. Y yo esto no me gusta. Sinceramente, yo, como a todo el mundo, le gusta tener un coche, una casa y pagar el colegio de sus hijos. Pero creo que buscar con fórmula de bestseller la mejor imagen de los libros hace un parco servicio a la literatura, el mundo de la edición, por supuesto al diseño. Y en esta pelea tengo que decir que José Saramago era alguien que confiaba, una vez que confiaba decía, haz lo que tú consideres. Y para mí era en lugar de un problema, era un aliado en relación con los editores, porque hay otros autores de libros que quieren llevarte la mano, ¿no? No voy a decir nombres ahora,
pero, por ejemplo, Arturo Pérez Reverte, ¿no? Déjame que yo pongo la letra. Si tú de letras no sabes nada, más que del texto. De tipos de letras no sabes nada. Y yo creo que esto es una reivindicación del trabajo de los diseñadores, ¿no? Ya no hablo más. Sí, vamos a... Antes te ha hecho un gesto cuando has dicho lo de que el hombre que se enfrenta a la portada tiene que saber las preguntas, pero también tiene que darse las respuestas, el profesional. Y tú has puesto una cara como si no estuvieras de acuerdo. Y quiero decir, si me dejáis 15 segundos, es una pena, bueno, supongo que toda la gente que está aquí, que son del mundo de la editorial y del mundo del diseño, vieron la magnífica exposición del MUDE, donde se ha expuesto la obra, y hoy ya levantada, de Manuel Estrada. Entonces, Estrada cuenta con qué herramientas iba trabajando para hacer un libro. Esa colección de Alianza Editorial, libros sesudos, en la mayoría, había también algunas colecciones de policiales, pero en líneas generales libros de filosofía, de pensamiento, de reflexión. Y él leía, se buscaba instrumentos, pintaba, a lo mejor tenía unos utensilios reales sobre una mesa, sobre esa mesa diseñaba, luego ese diseño lo llevaba finalmente a la portada. Quiero decir, la experiencia interesantísima de con un gran intelectual portugués como es Eduardo Lorenzo, recorrer la exposición, ver todo lo que había hecho Estrada y Eduardo Lorenzo no entender nada. O sea, iba viendo los objetos, iba viendo los desplegables, iba viendo las instalaciones, no entendía nada. Hasta que llegó al final de la exposición y vio los libros. Y de pronto dice, ¡oh, Dios, qué portada, qué capa! Pero esto es espantoso, pero esto es magnífico. Digo, Eduardo, eso es todo lo que venimos viendo. O sea, no está codificado para ver el trabajo que hay para llegar a esto. Bueno, estoy diciendo pues una ilustración. Ahí sí que la subjetividad... O sea, voy a dar a otro. Pero en las tornillas, las tuercas, el Kafka, o sea, las cosas que tiene, es realmente impresionante cómo hace falta una preparación. Es decir, vivir en la época del diseño no siempre es malo, porque vivir en la época del diseño nos hace saber interpretar estos diseños, que sí que me gustaría que se vieran, nos hace leer en más formatos, leer en imagen, también leer en literatura, leer en cine o leer en música. Y dicho esto, que no ha sido 15 segundos en absoluto, ¿qué pasa? ¿Por qué no hay que saber la pregunta y la respuesta? É verdade que temos que, geralmente, fazer a pergunta e dar a resposta. Sim. Isso acontece, aliás, com todos os trabalhos, qualquer natureza de trabalho de comunicação, design. Até porque a maior parte dos clientes não sabe fazer as perguntas certas. Não é? Portanto, mas também tem a ver com a velocidade com que nós hoje vivemos. E isso lembra-me uma coisa que é aquilo que o Estrada disse há pouco sobre... Parece que hoje, de facto, a ideia é ter uma espécie de fast food gráfico, visual, ou seja, temos que ser instantaneamente impressionados pela capa. É verdade que os editores querem isso. Ou se não querem, têm que alinhar isso. É verdade que o comércio e a indústria o querem, as administrações, sem dúvida. Os autores já agora também. Os designers, por que não? Mas não nos podemos esquecer que somos todos responsáveis por esta voragem, por esta velocidade inacreditável em que consumimos as coisas e as imagens. Porque a verdade é que, desde há muitos anos a esta parte, e pelo menos neste país, para não dizer no planeta todo, nós publicamos e editamos muito mais do que aquilo que podemos realmente consumir e ler. Ou seja, fazem-se muito mais livros do que aqueles que o mercado e que as pessoas conseguem ler e consumir. Se pensarmos que, para além disso, há toda uma outra série de concorrentes temíveis do livro que não existiam em meados do século passado e que hoje fazem parte da nossa paisagem do conhecimento, ou seja, que são fundamentais para nós adquirirmos conhecimento. É preciso ver que nos anos 50 ou 60 do século XX, ler um livro era uma experiência notável. Era uma maneira, de facto, de ler o mundo, de estar no mundo.
Bom, hoje também será, com certeza. Mas já não é 50% ou 60% repartido nos jornais diários. Não. Hoje é 10% ou 15% e está dividido com uma imensidão de plataformas de comunicação e, obviamente, que o livro se ressente disso. No entanto, continuamos a produzir toneladas e toneladas de livros. Somos um país de escritores, não direi tanto um país de leitores, somos essencialmente um país de escritores e somos principalmente um país de editores. De facto, editar livros é muito barato e muito fácil. E não acredito que haja ninguém nesta sala que me possa desmentir. Viver disso é outra história. Ganhar a vida com isso é outra coisa. Mas editar um livro, e ainda por cima com os preços de dumping que as gráficas hoje fazem, caramba, qualquer um pode fazer uma coleção inteira, seja lá do que for, das suas memórias, provavelmente. E, portanto, editamos imenso. E, obviamente, que o livro vai perdendo valor, como também o trabalho do designer. A massificação, a generalização, a segmentação do conhecimento, da cultura e da comunicação faz com que, obviamente, o livro acabe por ter um papel menos central. Continua a ser fashion, ou até, se quisermos, em breve, old fashion. Mas, quer dizer, mas de facto, os livros nunca desaparecerão. Não penso sequer nisso, mas a verdade é que o livro não é tão central na apreensão de conhecimento, na fruição de conhecimento, embora tenha, obviamente, um requinte, uma qualidade até matérica, que, de facto, muitos de nós vamos ter soldados, ou já temos, mas a verdade é que o livro compete mal, de facto, nos tempos que correm. E uma das razões é porque, de facto, o mercado livreiro, a indústria do livro, não se autorregulamenta. É autofágica, é perfeitamente canibal. Não tem... Por causa desta religiosidade também que há à volta do fazer um livro, do escrever um livro, do editar um livro. É uma compulsão, é como abrir restaurantes e galerias de arte, é uma coisa... Enfim, está-nos no ADN. E, portanto... Vou sair daqui metido em alcatrão e penas. Bom, mas a verdade é que, de facto, isso concorre para o fenómeno que o Manuel Estrada estava a falar há pouco, que é, de facto, nós somos os culpados também de termos cada vez menos tempo para apreciar um livro, para avaliar um livro. E daí entra, obviamente, uma certa gente, umas certas pessoas que se aproveitam naturalmente disso para imporem as suas regras de gosto e para fixarem o mercado e a procura como sendo, digamos, o motivo principal para um design ou para um grafismo. Mas a verdade é que nós temos muito pouco tempo, para além dos nossos gostos pessoais, para além dos nossos gostos antigos, dos nossos autores de estimação, temos muito pouco tempo para apreciar um livro. E não é só porque andamos a correr de um lado para o outro. É porque, para além dos livros, temos mais 10 ou 15 coisas para vermos, para consultarmos, para lermos. Sí. Y yo, antes de darte la palabra, les digo una cosa. Levanten la mano. ¿Qué prefieren? ¿Calor o barullo? ¿Un poco el aire acondicionado que hace barullo? ¿O prefieren con el calor? ¿Calor? ¿No hace calor? No. Bueno, veía con la carita. Entonces... Eu quero dizer, depois destas duas apresentações, não me ocorre dizer grande coisa. Eu realmente concordo com o que foi dito. Não sei se é mais fácil se calhar perguntar alguma coisa do que eu. No, a mí lo que es que me parece que no podemos estar hablando de música sin oír música y estar hablando de diseño sin ver diseño. Es decir, quiera o no quiera Estrada, vamos a ver diseños. Porque hay que ver absolutamente absurdo que esté todo preparado. ¿Y de qué estamos hablando aquí? Las palabras las llevamos en el corazón y las decimos con la boca, pero el diseño, muéstranos, atrévete. Siempre por ustedes para que no se... Venga, ponlo. Sí. Nosotros vamos viendo experiencias de un señor, vemos una experiencia de un señor que, insisto, no lo vamos a tener todos los días.
apagar la luz, ¿no? No, no, igual no hace falta, ¿eh? A ver cómo da. Un poquito sí. Porque así nos vemos. Igual hay que reiniciar entonces el ordenador, me parece. Bueno, esto es un autorretrato tipográfico y aunque antes justamente estaba hablando, del papel de los diseñadores, ¿no? Les pido a mis colegas que en cualquier momento intervengan, ¿no? Porque algunas cosas de estas no tienen que ver estrictamente con mi trabajo, sino con la idea de nuestro propio oficio, ¿no? Yo creo que, a diferencia de los artistas, los diseñadores trabajamos por encargo y, como dice un diseñador amigo de Madrid, España, dice que los artistas disparan la flecha y allí donde cae pintan la diana, mientras que los diseñadores tienen que dar en la diana que previamente les han dibujado, ¿no? Y a veces nosotros no reconocemos este papel es decir, mezclamos esta actividad del diseñador y el ilustrador, ¿no? Y yo siempre le atribuyo al cliente, a quien encarga el trabajo, una parte grande del mérito de una cosa bien resuelta. Porque ahora no soy ningún cliente, yo creo que aquí no hay ninguno, me parece a mí. Pues veo gente no veo ninguna chistera, pero lo cierto es que muchas veces los buenos trabajos, hablando de libros o hablando de otra cosa, requieren que alguien lo conduzca a ambos lados de la mesa, ¿no? Vivimos en la época de la tecnología digital y yo muchas veces le digo a la gente que dé la vuelta al ratón para ver qué hay debajo, y debajo no hay nada más que nosotros. Nosotros somos los que hacemos el diseño y escribimos los libros. Las máquinas de escribir no han aumentado el número de escritores y los ordenadores no han aumentado el número de diseñadores. Justamente esto que les hablaba antes, de que es necesario empezar a practicar una ecología visual, no solamente ambiental, es un tema de autodefensa. Producimos demasiada cantidad de imágenes, las consumimos, muchas no dicen nada y son muy malas, ¿no? Pero por ejemplo este cartel de Klaus Steck, un diseñador alemán que habla de la Revolución Francesa y habla del bicentenario de la Revolución Francesa con esta imagen. Nos da la pista, la fecha de 1789, 1989, y es un poco una visión crítica de cómo la libertad guiando al pueblo de la Revolución Francesa pues parece que se ha quedado reducida a un escenario de consumo. Pero independientemente de lo que opine yo o Klaus Steck sobre la Revolución Francesa, la cuestión es qué se puede decir con imágenes y qué se debe decir con palabras, cuándo se complementan, y un poco en la línea de lo que decía antes, ¿no? Los diseñadores gráficos somos los que alimentamos a las letras, las dibujamos, aunque ahora hay poco hueco, porque, como dice Adrian Frutiger, uno de los diseñadores tipográficos mejores, en la tapa de uno de sus últimos libros, dice: los editores estadounidenses cada año hacen una recopilación de cuáles son las tipografías usadas, y cada año sale siempre que es la Garman, una tipografía diseñada en 1532, hablando del interior de los libros, la que más se usa en Estados Unidos durante los últimos años. Eso no quiere decir que esté todo por hacer en el diseño tipográfico, pero sí que, pero en cualquier caso lo que haya que hacer y lo que se hace, lo hacemos los diseñadores gráficos. Todos usamos la Times New Roman y la helvética, pero nosotros somos los que distinguimos la diferencia del ojo entre la Arial y la helvética, ¿no? Este es un cartel de un amigo, el diseñador mexicano muy veterano, que es un cartel para promover el ahorro de la electricidad en Cuba, porque él vivía en Cuba antes. Solo con la palabra clic, con 4 letras pequeñas en el centro de un cartel, está haciendo una argumentación justamente
para expresar lo contrario de lo que os decía antes. A veces una palabra puede valer más que 1000 imágenes, ¿no? Lo que hay que hacer es ponerla en su sitio. Esto ya os hablé antes. Esto es una invitación a un party de Alan Fletcher, un diseñador gráfico ya fallecido hace unos años, que es uno de los maestros del diseño gráfico moderno, y cómo esta invitación nos lleva a una prometedora fiesta y solamente está utilizando 5 letras, ¿no? Que amontona. O este cartel a partir del logotipo de IBM que hizo Paul Rand, sustituyendo 2 letras y jugando con la inteligencia, la laboriosidad y la técnica, ¿no? Esta relación interna tan fuerte que hay entre las imágenes y las letras, que está aquí en esta cabecera de Herb Lubalin, de Modern and Child, ¿no? Como con el signo ect de ligadura dibuja el feto en el vientre de la madre, y no necesitamos que nos lo expliquen porque lo vemos en una fracción de segundo, ¿no? Nuestro ojo lee en esta otra parte de nuestro cerebro que sabemos que está por ahí, pero no sabemos exactamente dónde, todavía, la encontraremos, lee con la imagen antes de leer con la lectura, ¿no? Esta es una cosa que a mí me ha interesado mucho, con mejor o peor éxito practico. Este es un diseño viejo, que es... sí, mío. Del centenario de... Sí, para los premios Cervantes, ¿no? Que es la imagen de Cervantes dibujada con su palabra, ¿no? O este cartel sobre la muerte de Joan Brossa, y que es una A girada, que es la letra primera del abecedario, la que a él le gustaba, que llora por lo que los tipógrafos llamamos el ojo de la letra, ¿no? O cómo las herramientas de un fotógrafo que se llama Amador Toril pueden ser justamente su apellido y su nombre, ¿no? O una feria de la formación continua, un libro sobre Taugomachy para una editorial francesa, o este que es el logo para un museo nacional de arqueología marina, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, lo importante es crear un poco de lío, ¿no? Un poco de caos, ¿no? O esto que es el logo de una pequeña compañía de informática, ¿no? O el logo de una fotógrafa que se llama Isabel Muñoz, ¿no? De nariz recta, o que es autora de estas fotos de un pequeño juego que hicimos alfabético con fotos de un bailarín, ¿no? Así que las letras, como estas letras que bajábamos a un horno de pan que había cerca del estudio, le bajábamos muchas letras distintas. Esta es la Bertrand Piquet, una tipología conocida para los diseñadores gráficos, o esta G que sonríe, o esta E para una feria de los emprendedores, de los pequeños empresarios. No, esto es que el Ayuntamiento de Madrid ha dado un premio a los emprendedores utilizando... me han pedido permiso pero no me han pagado, pero yo les he dicho que sí, porque soy muy blando, ¿no? Y esto que es una cosa que hice para lo del 11, sabéis que el 11M en Madrid hubo 11M hace ya muchos años, porque se habla de las Torres Gemelas, pero nadie se acuerda de que en Madrid nos pusieron unas bombas pues casi tan grandes como las Torres Gemelas, ¿no? Entonces varios diseñadores hicimos juegos con el 11, ¿no? Hice esta cruz gamada, ¿no? O la primera, una de las 4 propuestas para iluminar la Navidad de Madrid, cuando el Ayuntamiento decidió no hacer una iluminación tradicional, fue justamente ese año de los atentados en Madrid, cubrir de letras con la palabra paz en 35 idiomas en las dos de las arterias más importantes de la ciudad. Entonces, esta historia de dibujar con letras, a mí me parece, es una de las cosas que más me ocupan, más me interesan, y trato de... Pues este es el logo del servicio de préstamo de libros del Ayuntamiento de Madrid, está en el metro, es una B que es un túnel, y punto y seguido. De manera que la tipografía, como les digo, es casi como una asignatura obligada para los diseñadores gráficos. Podemos inventarnos la letra o usar las prestadas, pero es una de las materias sobre las que los diseñadores gráficos trabajamos, ¿no? Como contaba antes Pilar, hay una exposición que justamente acabó este domingo en el museo que muy certeramente dirige Bárbara Cutiño, que está aquí sentada. Hace como que no es ella, pero es ella. Y yo no había hecho nunca exposiciones de mi trabajo. No soy un artista, soy un diseñador y trabajo por encargo. No lo digo para disculparme, estoy muy contento de ser diseñador.
Pero fui una vez a dar una conferencia a un museo español, a Canarias, y mostré los bocetos, entonces me propusieron hacer una exposición yendo de telonero con Akira Kurosawa, el diseñador, el director de cine japonés, muy encantado. Al final no pudo ir Akira Kurosawa y la exposición fue toda de mi trabajo. Y bueno, pues es una exposición que habla del proceso. No habla del diseño final, sino de cómo si hay o no ideas y de dónde salen, ¿no? Entonces recopilamos cuadernos y unos comisarios bastante más listos que yo mismo, que es bastante fácil por otra parte, pues han hecho un trabajo justamente estudiando ese proceso, ¿no? Que es una cosa que está cada vez más de moda, por cierto, en los procesos de arte, que es ver no solamente el resultado, sino qué ocurre antes, ¿no? Por qué salen las cosas, a partir de qué, dónde se cruzan con otras. Y bueno, este es un cartel de... Esa exposición luego estuvo en Berlín, estuvo en Finlandia, ha estado en Portugal, ahora va a Miami, ya va a Miami, sí. Y probablemente después irá a Brasil. Y han dicho varias veces lo del trabajo del cargo, oye, como Miguel Ángel. Sí, bueno. Vaya, parece que esto es una cosa menor porque es un encargo, pero los grandes pintores y los grandes músicos de la historia universal también han trabajado por encargo. Sí, pero vamos, yo estoy muy alejado de esa. Este es un cartel de una película de un director español que se llama Jaime Rosales, sobre el cerebro. Vamos, es una historia de la vida, un día o unos días en la vida de un terrorista de ETA que mata. Y entonces yo veía su cerebro, el cerebro del terrorista lo veía así, configurado solo por balas de 9 milímetros. Aquí hay bocetos que son de verdad, y es a veces, sobre todo cuando trabajamos en equipo, porque yo trabajo con más gente, cómo a veces nos cuesta trabajo encontrar algo que sea mejor que el primer dibujo, no porque el primer dibujo sea muy bueno, sino porque sale de algún lugar extraño que a veces no sabes de dónde es, y si está bien, nada de lo que encuentras luego está mejor. Y es decir, lo cual demuestra que la magia existe y que hay procesos que los teóricos del diseño tampoco conocen, ¿no? Es algo extraño, ¿no? Lo paso un poco rápido porque ya he estado hablando de ello, la exposición ha estado aquí. Parte de la instalación que hemos visto aquí, ahora esta será la de Berlín, ¿no? No, esta es la del museo donde empezamos, un edificio de Moneo en Las Palmas de Gran Canaria, que tenía 15 metros de altura en el patio y que entonces lo llenamos. Esto fue una idea de los comisarios, porque habíamos hablado de los papeles en blanco y lápices como para hablar del caos previo, pero esta forma de poner los 15 metros que hay en cascada. En Lisboa esta instalación también estaba, y si yo fuera Bárbara Cotiño estaría discutiendo contigo ahora mismo a muerte a ver quién se queda con esos folios, porque la gente ha ido escribiendo. Y ahora está desde la altura que llega a un ser humano alto, todo escrito en distintos idiomas, cosas maravillosas. O sea, la gente se ha incorporado al mundo del diseño. Bueno, esta es la exposición, que como ven son bocetos, o sea, cosas de las... De hecho, los cuadernos muchos yo ni los había vuelto a ver nunca, pues son bocetos, cuadernos siempre diferentes. Cuando lo inauguramos en Canarias ya estaban puestas en las vitrinas y vino una chica del museo a decirnos, oye, cambiar ese cuaderno de allí porque pones que tengo que llamar al idiota, no sé quién. No solo hacen eso, de verdad, no, pero, o sea, que ni habíamos visto, levantamos la esta, cambiamos la página. Por tanto, da un poco de reparo, pero realmente es interesante poderlo ver desde fuera del propio proceso. O sea, yo voy un poco rápido, para que no sea yo el que prepare esto. Justamente una de las partes de esa exposición habla de estas dos ideas que yo siempre he tenido acerca de las cubiertas de los libros. Las tapas de los libros son puertas por las que nosotros podemos entrar y son ventanas que el contenido del libro debe asomar. Yo, cuando discuto con los editores, compañeros de oficio, les digo, las portadas de los libros no venden más libros. Yo sé que sí, pero les digo, no venden más libros. Pero demuestran que un editor sabe lo que está editando. Porque editar a Kafka o a Saramago, porque ahora mismo cualquiera puede fotocopiar un libro, cogerlo de cualquier sitio. ¿Qué hace un editor? Un editor muestra que es el que no comete faltas de ortografía, pone los puntos en su sitio, elige la mejor forma de editar un texto. De manera que nosotros tenemos el privilegio
de tener en las manos o en la pantalla de un ebook, da igual, un texto clásico o de clásicos modernos editado por un buen editor que sabe lo que hace. Lo ha elegido, lo ha corregido, lo ha traducido, y si hace falta le ha puesto un papel, lo ha encuadernado y le ha puesto una imagen fuera. Y yo creo que muchas veces las tapas de los libros hablan del editor tanto o más que del propio contenido del libro. De manera que, por refutar a Meyer, que como está aquí no se puede defender, pero no solamente se trata de ver cuál es el resultado de la editorial al final del ejercicio, sino tratar de mostrar que la labor del editor es una labor de alguien que sabe lo que está haciendo, ¿no? Bueno, voy a pasar un poco rápido estas imágenes. Son portadas de una colección de libros juveniles, de narrativa, muchas veces collages, dibujos, papeles recortados. Estos no los leo. No es porque presuma no leerlos, trabajo. Esta colección de libros la trabajo con resúmenes, ¿no? Luego he leído algunos, pero estoy dentro de este... Estos son clásicos españoles, digo, clásicos universales. Estos sí, estos casi todos los he leído, ¿no? Fantasma de la ópera, Frankenstein, Drácula, El tesoro del lago de plata. Y yo sí que creo que hay una relación con mi aportación, no solamente gráfica, sino también conceptual. Yo creo que es mayor cuanto más entiendo lo que pasa con el libro. Ahora en estos libros que ahora les muestro un poco rápido de Alianza Editorial, hay algún autor que, además de que no lo conozco, no lo entiendo bien, y se me encasquillan las portadas. Porque no soy gracioso, no me salen las gracias salvo que haya una comprensión que me haga ser cómplice de lo que ocurre. Me ha pasado con Bernhard, ¿no? No sé si han leído ustedes a Thomas Bernhard, les recomiendo, porque yo he conseguido leer uno de los 4 libros que tenían que hacer las portadas, y en la medida que me resultaba difícil estaba bloqueado por las portadas, ¿no? Aquí hay algunos de los libros de series que publicaba El País, de libros de historia. Generalmente son cosas hechas sin Photoshop, con imágenes fotografiadas directamente, un mapa de la Magna Grecia y de la India, que era un poco en el número 1 y en el número 2 del libro de Alejandro Magno, La Conquista, o una sardina con un brochazo rojo, porque a mí el Photoshop me parece una herramienta un poco torpe, una herramienta de aficionado, sinceramente, lo digo con todo cariño para los chicos de mi estudio, que lo quieren mucho, ¿no? Yo creo que está bien para retocar cosas que ya están hechas, ¿no? Y señoras. Y señores. Esto, por ejemplo, es la foto de una chica, de la boca de una chica del estudio, sí, fundida con el Photoshop después, ¿no? Pero pintada de blanco. O para los últimos días de Pompeya, una sandalia de cuero comprada en una tienda normal, metida en un molde de escayola y luego blanqueada con un poco de ceniza, ¿no? Bueno, aparte luego es divertido también hacerlo, ¿no? Es decir, que si uno hace cuentas de lo que cobra por una portada de un libro y lo que el tiempo que le lleva, no sale la cuenta. Hay que sacárselo a otros encargos que tengan un poco más de densidad económica. Pero es así, la vida es siempre un equilibrio, ¿no? O esto que es una portada para el libro de Viriato, que es una vieja espada de estas que venden en España y en la ciudad, donde todos los turistas llevan una espada, que es Toledo, o una espada corta como esta, pues una espada de turista forrada con una tira de cuero, ¿no? Y así, ¿no? No voy a entretenerme mucho en ellas porque esto, por ejemplo, que además están en el museo, encontrábamos ayer varios tanteos, son paneles de miel de estos que se ponen en las abejas para que vayan de acera, vayan más rápidas, y entonces derretir varias, a ver, para la colmena de Camilo José Cela, ¿no? O este, a mí las piedras me gustan mucho, este que es Fuente Ovejuna, una obra de la literatura clásica española, en la que un pueblo entero, digamos, quiere desprenderse de su alcalde, su comendador, y cuando viene el rey a pedir, a decir quién es el... ¿La matan? ¿Quiere desprenderse y lo matan? Sí, pero el resto no le... Sí, lo matan. Y todo el pueblo le protege al autor, ¿no? ¿Quién mató al comendador? Y entonces la gente dice, fue Ovejuna, señor. Bueno, estos son cubiertas de una serie negra, también para el diario El País, papeles recortados normalmente. Y estas también las hacíamos muy rápido, 2 a la semana, algunas tampoco las he leído, otras sí, ¿eh? Y para seguir así de rápido,
Ya les he enseñado la mitad, o sea, que realmente no se preocupen que no quedan así. Estas son estas imágenes de alianza, que les digo, en la que mezclo, estas casi todas las he leído, ahora les diré cuál no, para no mentir demasiado. Estos son los cuentos de Poe, que sí que conozco, El guardián entre el centeno, de Salinger, uno de los libros más vendidos de la editorial. Salinger dejó una herencia editorial, que es que nadie podía hacer ninguna portada, me parece mejor idea esta que la de Günter Grass, ninguna portada que no fuera con tipografía. Es decir, el título del libro y el nombre del autor, que era él. Y nada más, y la editorial. Y siempre estamos buscando alguna manera de hacer esto mismo, pero dándole más interés, ¿no? Un tipo raro, pensando. Sí, era raro, sí, pero escribía muy bien. La primavera árabe, que es este hombre que se quemó a lo bonzo y que empezó ese enorme... Pero no está Beñerú, que es un autor... Sí. El libro de las tierras vírgenes de Kipling. Esto liga con lo que hacía el maestro y compañero de oficio Daniel Hill, que en esas portadas que son memorables, y que a mí cuando me vinieron a proponer hacer esta serie de libros, yo dije, Daniel lo hacía muy bien, cualquier cosa que yo haga será peor, y en el mejor de los casos igual, ¿no? Por tanto hay demasiado riesgo. Pero volvieron a venir 6 meses más tarde, y el trabajo estaba más flojo hace 2 años. No, la verdad es que acepté el reto y estas imágenes de cosas fotografiadas tienen que ver con lo que hacía Daniel, ¿no? Esto me gusta mucho, los lápices, y voy haciendo también series. Por ejemplo, Kipling son siempre objetos que tienen que ver con la escritura, con poco Photoshop. O sea, estos son realmente plumillas metidas en trozos de bambú, que yo tengo al lado de mi casa una esta de bambú y los uso mucho, ¿no? O Schopenhauer, a quien he tenido la suerte de conocer ahora, escribo sus libros, quiero decir, porque no lo había leído, sinceramente. Y estos libros del arte, que no son las obras filosóficas densas de Schopenhauer, sino que son libros divulgativos llenos de mala leche, sentido del humor, inteligencia, ¿no? Y siempre tienen una piedra, que es una especie de pesimismo cósmico, pero con una punta de desencuentro con la realidad, ¿no? El arte de insultar, o el conocerse a sí mismo, ¿no? Huerta. Se suicidó, ¿no? No está claro que se suicidara. Él decía que no le interesaban los seres humanos, solamente le interesaba su perro y no demasiado. Y desde luego decía que lo de perder tiempo con las mujeres, eso era un atraso. Escribía en el siglo XIX, XVIII. Karl Marx, El Capital, escrito sobre materialismo histórico. Que a mí me gusta el contenido del libro, se lo recomiendo, Roberto Petrini, Un proceso a los economistas, porque además justo lo editaron. Tengo que decir que esta editorial lo está haciendo muy bien, porque les digo que los libros en España han bajado un 30%, la venta de los libros, y estos han conseguido no bajar. No digo que sea por mis portadas, sino porque están editando muy bien esta serie. No, porque editan libros, no buscan el bestseller, están editando o reeditando libros clásicos o algunos contemporáneos, buscando poner al alcance de los lectores, que como decía antes, no hay muchos lectores en España y Portugal, hay pocos y muy adictos a la lectura, entonces tratando de ponerles a estos lectores al alcance de su mano textos clásicos bien editados y bien traducidos, ¿no? Este es un libro actual que habla justamente de lo que yo en la imagen trato de decir. ¿Los economistas son un problema o son una solución? Multiplican por 2 la realidad o la dividen por la mitad, ¿no? Esta es más obvia, ¿no? Un billete de avión hecho con $5. Estos libros de Marvin Harris, que es este antropólogo que analiza las sociedades a partir de lo que comen y cómo utilizan su ocio. Y que habla de los caníbales y los reyes, ¿no? Golding, Señor de las Moscas, este terrible diatriba contra el ser humano, encarnado el ser humano por jóvenes y niños, ¿no? Y si les dejamos solos en una isla desierta, lo que somos capaces de hacer, ¿no? Y lo hacemos. Freud, pues
por ejemplo, este libro solamente he leído los 3 primeros capítulos del primer tomo de la interpretación de los sueños. Sí, no, eso es serio. Pero lo he entendido bien el libro, que dice. El número 1, que es la psicología de las masas, ¿no? Que yo veo como canicas de colores los cerebros a través de los cuales podemos ver, utilizando esta capacidad interpretativa de Freud, ¿no? Como esta tipografía aplastada por el gato, que llamamos en español gato, o el chiste, ¿no? Esta especie de lata por la que sale este laminado del cerebro que vamos haciendo una especie de corte transversal, como si fuera un... También está fotografiado así, eso es divertido hacerlas, buscas un busto de una cabeza, la cortas, puede estar la foto del fotógrafo, la cortamos y le ponemos la mortadela encima. Freud de nuevo, y esta, ¿no? Que es así como... Y están atravesadas las nueces con el verbiquí este grupo, ¿no? Desobediencia civil, de Thoreau, la idea del comunismo, un interesante libro de Tariq. Estos libros de Arthur Conan Doyle, que son libros que me han acompañado a mí siempre, y son la pipa siempre como objeto, ¿no? Un caso de 3 pipas, o una pipa enrevesadamente complicada, ¿no? El sabueso de los vasos. Ahí me quedan 6 o 7, todavía no sé cómo voy a reír, empezó viendo con pipas, las otras cortadas, algo aparecerá, ¿no? Nuevamente el bambú, la regenta de Clarín, los 100 taleros de Kant, que son interesantes. Una vieja bota mía dibujada para hablar de la breve historia de las migraciones, ¿no? Cadaré, otro autor que no conocía y que no sé si y que es a mí me parece un autor tan duro como los tiempos en los que vivimos, y he tratado de hacer un collage puntiagudo, ¿no? Porque es de las cosas más puntiagudas que he leído. Nietzsche, bueno, a mí Nietzsche me atraganta, la verdad. Se ha hecho 4 portadas, la única que me gusta medianamente es esta hecha con una radiografía que me consiguió un amigo médico de su hospital y me ha reportado hacer esta especie. El último libro, Nietzsche se suicidó, uno de los últimos libros que escribió Nietzsche, haciéndose una especie de terrible análisis de sí mismo. Vamos a suicidar mucho para ver qué es lo que le Maquiavelo, estas son mis manos ahí como mordiendo. Damian, el lobo estepario de Fernández, Maluf, el desajuste del mundo, el león el africano, Mishima, que es un autor que apenas había leído antes de hacer estas portadas, que son siempre círculos un poco justamente a partir de esta idea del color prohibido, hecho a partir del círculo de la bandera japonesa, roto por la mitad. El color prohibido es el color de la propia homosexualidad que tenía Mishima, un poco como la representación de una sociedad terriblemente organizada, eficaz, pero que margina de sí misma una parte que no quiere ver, ¿no? Y esta es una continuación, y esta también, ¿no? Es un plato que se rompe en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Hammett, bueno, pues, una cierta resonancia de cine, papeles recortados. Oscar Wilde, que bueno, yo creo que es un autor muy conocido, pero que nunca, por lo menos en mi opinión, suficientemente ponderado, porque conocemos de él la parte más alegre y quizá superficial, ¿no? Estas 2 obras que escribió justo cuando acabó de salir de la cárcel, por tiempo murió, pues son como también demoledoras, ¿no? Retrato de Dorian Gray, Maluf, y luego Bierce, que es un autor estadounidense del siglo XIX, también demoledor. Los cuentos negros, los cuentos de soldados, una especie de mezcla de historia de embalsamamientos y de la inutilidad de la guerra para conseguir ningún fin en el que participan los que están en ella, desde luego.
diccionario del diablo, que es, pues tiene, vamos, es un libro delicioso que habla, vamos, es una abecedario, un alfabeto en el que va utilizando palabras y va haciendo definiciones, la cual más demoledora, ¿no? Por ejemplo, amistad. Dice, barca para dos personas que se vuelve monoplaza cuando hay tormenta, ¿no? Es demoledor, la inteligencia certera, ¿no? Ya Darrell, para compensar, cuestiones curiosas de la ciencia, Wittgenstein, escarabajo, 101 dilemas éticos. Por ejemplo, esto pues es un... No digo que es que tenga mérito, no, lo han pintado, pues sí, lo hemos pintado. Hemos pintado un zapato negro de blanco, ¿no? Con 4 colores. Y nunca hubiera quedado igual de bien con el profesor, ¿no? ¿Cuánto tienen que cobrarse por una portada de libro para hacer esto? No hay cálculo, no hay regla matemática, ¿no? Más de lo que se cobra, ¿no? Pablo Neruda, 20 poemas de muerte, repetido por lo que veo. Lorgin de Conrad, Lorca, romancero gitano, que riman los pares en asonante, no sé si ustedes saben cómo riman los romances. Verso sí, verso no riman en asonante, como los claveles, ¿no? Raymond Chandler, que es el otro gran autor de Tomás Moro, cuya lectura también recomiendo porque yo la acabo de hacer, o sea, no lo había leído antes y me parece un libro, o sea, cuando yo veo lo que un escritor digamos, creo, católico profundo, ¿no? Escribe acerca del posible futuro del mundo en el siglo XVI, pues, no sé si la distancia está entre Inglaterra y la península ibérica o entre Tomás Moro y todos los demás, ¿no? Ese libro preferido también era de Pablo Silva, ¿sí? Era el primer ministro, pero que se lo atribuyó a Tomás Moro. Primero Tomás Moro y luego Tomás Moro. Bueno, carta de un joven poeta de Tomás Rilke. Política, libro que a mí me interesa mucho, ¿no? ¿Cómo nos organizamos en la rata, ¿no? ¿Así o así? No estoy hablando de partidos políticos, hablo en general. Cada uno puede interpretar. O la breve historia de los Estados Unidos, ¿no? Y bueno, pues acabo con estas imágenes de los libros que hice para José. Todos son de Alfaguara. Como antes contaba, este es el libro que yo había leído primero de José antes de conocerlo a él y que me hicieran el encargo. Y yo creo que fue el primero que hice. Antes que el Memorial del Convento, porque ahora me estoy acordando. No sé por qué, porque yo creo que era un libro que debían tener Sex Barral, que seguramente recuperó Alianza a los Derechos, esto Alfaguara los Derechos, y creo, algo así. Porque hicieron una portada primero en México y siempre hicieron una portada que no pasa nada. Y bueno, esto es La Isla Desconocida, que es un libro que a mí me parece... yo no lo veo muy editado, no sé por qué, pero a mí me parece que es un libro... pero no lo veo mucho, ¿no? Me parece siempre una cosa menor, pequeña, y me parece de una ingenuidad y una fuerza. Porque los cuentos, hijo mío, ni piensa que los lectores no los quieren y los editores no los saben. Me parece un libro formidable, ¿no? También se ha presentado en teatro, muy representado, en todos los países. La Caverna, ya recuerdo, yo no sé si tú te acuerdas, yo nunca lo he hablado contigo esto, cuando José Saramago un día me contó un poco cómo veía él una posible portada de La Caverna, me hizo una descripción en 2 minutos prácticamente de un trozo largo del libro. Es decir, y claro, yo vi que es que desde el punto de vista literario, hacer lo que hacemos nosotros, que es reduccionista, o sea, es coger una imagen y tratar de que una imagen represente un libro en el que ocurren un montón de cosas, un montón de riqueza. Pero bueno, es un riesgo. A mí este libro de La Caverna me parece una contemporaneidad fortísima que forma, ¿sabéis? Forma trilogía con todos los nombres y con el ensayo Gómez y con justamente La Caverna, ¿no? Es quizá también, me atrevo aquí en esta fundación a decir que me parece que de las obras más definitivas de José Saramago, ¿no? Todos los nombres, dado el suelo, Nombre duplicado, Evangelio según Jesucristo, el libro que fue
causa de un enorme, ¿no?, pilar aquí en Portugal, que a mí me pareció... Yo todos estos libros he leído, tengo que decirlo, así como la interpretación de los sueños, solamente he leído los 2 primeros capítulos, los libros enteros, y eso que me lleva puesto, tengo que decir también que esta, por ejemplo, que me parece una obra con una intencionalidad, aparte de que mañana vamos a hablar de diseñar en Iberia, os invito a que vayáis a Nube con Enrique Callate, porque creo que es casi premonitorio esto, ¿no? No digo que nos tengamos que ir por el Atlántico hacia América Latina, es un poco lo que la ficción de la historia cuenta, ¿no? Sabéis que se fractura la península ibérica, nos alejamos de la vieja dama europea, pero como reflexión yo creo que es muy interesante pensar que nosotros, sobre todo en España, pero estoy seguro que aquí en Portugal, estamos convencidos de que no hay más destino que el de ligar a nuestro embajador. Yo voy a hacer como que no le veo ahora para hablar de política, porque seguro que le parece mal lo que diga, ¿no? No, seguro que no. Pero creo que esta reflexión acerca de nuestra latinidad, nosotros organizamos, sabéis, por lo menos vosotros si lo sabéis, una Bienal Iberoamericana de Diseño, que este año en noviembre celebra su 3ª edición. Allí ha habido trabajos tuyos, estuvieron en la anterior, en la del 10. Porque yo creo que tenemos que reforzar esta seña de identidad. No es un tema de oportunidad política solo, creo que hay más cosas que tienen que ver con el diseño, con la cultura, con la lengua. Nosotros utilizamos en la Bienal utilizamos el portugués y el español como 2 lenguas cooficiales. Nadie traduce, el que habla en portugués habla en portugués, el que habla en español habla en español, y cada uno entiende lo que puede, pero entendemos casi todo, la verdad. Y los textos de lo que editamos van en las 2 lenguas, o sea, van en español o en portugués, así se edita, ¿no? Criterio que, por otra parte, en el siglo XIX ya defendía Clarín, que tendríamos en España que los periódicos españoles publicar autores portugueses en portugués y los periódicos portugueses editar autores españoles en español. Leopoldo Alas Clarín, que no era especialmente un iberista, era un señor de Asturias, de Oviedo, y sin embargo casi objeto, manual de pintura y caligrafía. Yo, como veis, procuro que en las portadas de los libros no aparezcan las caras de los protagonistas, porque primero considero que las imágenes deben ser respetuosas con la literatura y, por lo tanto, aunque ahora no es porque es más, por ejemplo, una fotografía atractiva, ahora recuerdo algunas, que no voy a decir, de portadas de libros atractivas, fuertes. Si tú ves la imagen de José Sacristán, ¿qué se me escapa? De José Sacristán en el laberinto de las aceitunas de Mendoza, nunca vas a poder leer ese libro sin ponerle la cara de José Sacristán. Y justamente la literatura, una de las capacidades que tiene, es que nos hace construir en nuestra cabeza personajes, escenarios, situaciones que no existen. Somos nosotros los que le ponemos cara, pie, cuerpo y ambiente, ¿no? Destripar un libro me parece de mal gusto, ¿no? Entonces trato de quitárselas. José Saramago, el libro del elefante, que fue la verdad es que al principio me pareció un compromiso al que accedí con gusto, y al 4º elefante empecé a pasármelo bien, y me divertí haciendo elefantes muchísimo, ¿no? El libro que hicimos, el diseño en mi estudio, y a la vez, esto no sé por qué está aquí, es un error, y a la vez las ilustraciones, ¿no? Estos elefantes, que los originales han estado expuestos en la nube, ¿no? Estos elefantes yo siempre vi aquí un trasunto con el ser humano, ¿no? El elefante en el libro me parecía a veces más humano que alguno de los personajes humanos. Siempre le veía a veces mezclado, ¿no? Esta relación del ser humano, que a veces es el que aparece arriba, pero... Perdona, lo veías y José Saramago lo veía también así. De hecho, en el final del libro, cuando el elefante salva a la niña de morir aplazada, y es un hecho real, Saramago nunca quiere humanizar a los animales, animal es animal y ser humano no es humano. Pero en ese caso sí, por las razones que fueran, el elefante con la trompa recogió a la niña y no murió aplastada. Eso es un dato histórico constatado y que a él le producía mucha emoción. En la película de Miguel Esteves, cuando José Saramago habla de eso, se emociona, se le corta la voz, pues no podía pensar en esa situación sin emocionarse, porque un animal salvó la vida de una niña.
un animal al que luego unos animales reyes le iban a cortar las patas para separar huevos. Se la cortaron, ¿no? Al elefante, digo, por su destino. Bueno, pues no quiero... Esta era la niña. Era niña. Mira, Ahí. y se la entrega con algo. Bueno, pues no sé si me pasaba el tiempo. ¿Podemos aplaudir? Eu queria fazer só um pequeno comentário sobre aquilo que acabamos de ver. Com todas as explicações que o Manuel Estrada fez sobre os seus trabalhos, sobre todas as capas, reparem que ele se preocupou em contar ou relacionar aquilo que estávamos a ver com a história do livro. Mesmo assim, aquilo que nós assistimos aqui é a um verdadeiro triunfo do criador destas imagens, destas capas. É verdade que elas são uma encomenda, é verdade que o designer geralmente só trabalha por indução de um trabalho ou de um pedido que lhe fazem. A verdade é que aquilo que nós assistimos aqui, vimos aqui de facto, é um extraordinário trabalho, mas que é de facto a marca de um autor. Ou seja, a emoção ou a comoção que nós temos a ver estas imagens deriva essencialmente não do texto ou das imagens ou das associações que nós podemos fazer com o texto e com o autor, com o escritor, mas fundamentalmente sobre o universo conceptual, gráfico, do autor das imagens. E, de facto, é extraordinário. Estou sem palavras, mas de qualquer modo, em relação a isso, mas de facto, para mim, também, de alguma maneira, aquilo que eu também defendo sempre, não é? Há uma vida própria destas imagens, há uma vida própria destes grafismos, para além, independentemente daquilo que eles querem contar sobre aquilo que lá está dentro. É uma janela, é uma porta, estamos de acordo. Mas é uma experiência emocional, afetiva, que radica em toda a nossa experiência, em toda a nossa vida, toda a nossa cultura, não tanto sobre o livro, não tanto sobre aquele autor, mas sobre aquilo que nós estamos a ver, sobre as imagens que tu criaste, sobre tudo isso. E isso, de facto, neste caso, é extraordinário. A mí me parece que, como acabamos de ver, una cosa realmente extraordinaria, la idea que se me ocurre, es que nos quedemos por aquí, dándote la palabra antes, y que nos marquemos otro próximo encuentro para hablar, para que tú hagas lo mismo que ha hecho Manuel, y otro día para que tú hagas lo mismo que ha hecho. Si lo podemos hacer en colaboración con el MUDE, no me seas humilde. Si lo podemos hacer en colaboración con el MUDE, esta fundación nació para abrir también puertas, para acercarnos las personas. También José Saramago decía que cada libro tenía una persona dentro. Entonces ahora hoy hemos descubierto que por lo menos tiene los dos autores, que son objeto efectivamente completo. Y a mí me parece que creo que nos debíamos de quedar con estas imágenes. Tenemos muchas ahora mismo para reflexionar, para soñar, para pensar, para satisfacernos. Y nos convocamos a todos, a través de los medios que dominamos, los que estamos aquí. A Carmen la llamamos por teléfono, porque no domina los medios. E vemos tú, sí, mas queríamos ver os outros 90 anos. Vale, vemos el cero de los 90 años, pero le decimos a Rui que diga una cosa, vemos el cero de los 90 años, y si tú no quieres despedir en 30 segundos, no te pides. ¿Tú quieres hacer algún comentario al trabajo de tu colega? É prodigioso, quer dizer, não tenho comentário nenhum para além do que já foi dito. Acho que é um prazer estar aqui. Quer dizer, eu conhecia algum do trabalho do Manuel, mas não tinha noção do Torto. E isto agora aqui junto realmente é uma coisa...
Vais mudar de profissão? No, no vamos a dar profesión. Vamos a tener más puentes, más comunicación, más bienales. Ya no vamos a hacer una bienal, vamos a hacer una anual. Porque eu No vou... sé dónde vamos a sacar el dinero. Vais mudar de profissão? No, lo hacemos aquí. ¿Nos muestras el sello? O selo. O seu foi pedido que nós fizemos ao Jorge para... Estão a ouvir-me? Não precisa... Sim. O seu para os 90 anos, é uma espécie de carimbo ou de autocolante que vai ser aplicado a todos os materiais relacionados com os 90 anos do José Saramago. E, portanto, vai ser distribuído. O Jorge explica porque tem várias possibilidades de cores, de letras, de línguas, etc. Nem me atrevo a ir ao ecrã. Vejam só. Malvado. No, eso no vale. Eso en distintos cores, en distintos tamaños, están en 3 idiomas. Utilizamos el portugués, el español y el inglés. Con eso parece que podemos ir. Bom, tem... Mais alto. Mais alto. Sempre, põe-te mais alto. Não é para tu falar mais alto. Tens que estar mais alto. Depois isso, isso. Olá. Está escrito a José Saramago, aqui ao longe nós não vemos bem. Diz lá, Jorge. Não é preciso dizer para isso. Sim. Entonces, las conmemoraciones... É possível pôr outras línguas, sueco, húngaro, lituano, etc. Y las conmemoraciones de los 90 años de José Saramago las vamos a empezar a hacerlas a partir de octubre. Se están sumando institutos, liceos, escuelas, universidades de España, por supuesto, el primero Portugal, España, de Latinoamérica, de Francia. Se están haciendo discos, conciertos, y en todas las actividades que se vayan a hacer siempre se va a poner esa marca 90 años que nos identifique y que nos una en José Saramago a gente de distintos países, de distintos idiomas y en distintos proyectos artísticos. Así que parabéns también porque el sello o carimbo o el autocolante reproduce fielmente lo que queríamos. Fueran 90 años y además 90 años celebrados con mucha alegría porque estamos vivos. ¿Nos fechas? ¿Nos despides? Uf, qué difícil. No, voy a decir, yo esto casi prefiero hablar así con el corazón, ¿no? Y si sale, da igual, ¿no? Bueno, primero me alegra mucho, yo conozco, ¿cuántos años hace que nos conocemos? Quizá 15, tal vez. Y me alegra mucho que José Saramago haya vuelto, nunca se fue, pero que haya vuelto a Lisboa, ¿no? Y yo no soy de Lisboa, pero aún así, cuando veo reconciliaciones, me parecen siempre buenas, ¿no? Y primero porque no creo que José Saramago haya dejado de ser de Lisboa nunca, y como se puede ver aquí, los buenos o los malos casamientos no tienen por qué influir negativamente siempre. Y yo creo que en ese sentido es una buena cosa que exista esta fundación, ¿no? Y además que exista aquí, porque en Madrid no tendría sentido, Lanzarote está un poco lejos para los ejes principales de los turistas y de la actividad, ¿no? Por tanto, espero que efectivamente, bueno, yo estaré encantado de venir para escucharos y participar con vosotros. No, hombre, claro, sí. Lisboa está aquí al lado, ¿no? Está al lado de Madrid, Madrid está al lado de Lisboa. Yo creo que esto hay que hacerlo más veces y que esta fundación debe además incorporar este tema del diseño como algo que tiene que ver mucho con la edición, porque los libros al final, de momento, incluso aunque los veamos en los soportes digitales, una imagen que los resuma siempre va a venir bien, ¿no?
esto decimos los diseñadores, para poder seguir trabajando en ella, ¿no? Por tanto, bueno, agradecerle a Pilar su invitación y desear que estos encuentros y los siguientes con vosotros, porque yo desde luego, salvo que no pueda por alguna razón así muy grave, me encantará participar y sobre todo que me alegra mucho ver a este olivo aquí en la puerta de Casa de los Picos, porque me parece que José siempre se fue de aquí, pero a mí me parece que siempre estuvo deseando volver. Entonces, ahí yo creo que Pilar, que ha hecho, quien lo va a conocer mejor, ¿no?, ha hecho la interpretación correcta, ¿no? Así que yo prefiero acabar así, hablando de otra cosa, ¿no? Lo mejor. Otro día nos contará cómo llegó al logo de la fundación, pero eso será otro día. Muchísimas gracias a todos. ¿Qué para Portugal? No sé si tú vas a mostrar imágenes de los libros. Como Sí, queráis. yo creo que sí. Luego podemos hablar de todas, pero lo que sí, antes, si te parece, si no me dice que se hable de... Presidenta tiene que... No, Los demás... contaste que tuviste una relación privilegiada con José Saramago. sí. Tú fuiste una vez y hablaste y le mostraste tu proyecto y te doblaste todas las... Silva, bueno, fue Silva, pero bueno, estaba tu proyecto. Y fuiste y pero hablaste y le mostraste todo. Llegó Silva, míralo. Ha llegado puntual. Pero cuando empezábamos a hablar mal de él. Este hombre, Estrada... Vale, no te libres del chaparrón. Estrada... Sé que siempre llegaba tarde, pero veo que está más seguido. Es ibérico. Estrada tuvo una relación que difícilmente tienen las personas que hacen las portadas de los libros con los autores. Bien es verdad que porque él es Manuel Estrada y porque el otro protagonista era José Saramago, y ambos eran personas de acceso inmediato. No había que pasar ningún tipo de secretaría ni de fortaleza, no había que derribar ninguna muralla. Entonces se encontraron y Saramago le iba contando el libro según lo iba escribiendo a Estrada. Y Estrada iba pensando desde la primera página en el libro, lo cual significaba que a lo largo del libro, del desarrollo del libro, iba cambiando muchas veces de idea. También lo cual significa que tienes un desarrollo de imágenes absolutamente extraordinario que algún día pondremos. ¿Cuál fue la primera? Entonces nos reuníamos a veces en la editorial, en Madrid, otras muchas veces en el Hotel Palace, en la, ¿cómo se llama la galería? La Cúpula, otras veces en un restaurante, otras veces en Lanzarote. Y Saramago le iba contando por dónde iban los personajes de su libro, qué es lo que estaban haciendo, y él iba bebiéndose. Y luego también iba leyendo capítulos según se iban traduciendo. Entonces se producía una armonización tal que al final no era casi un objeto, era pura y simplemente un objeto. Un objeto absolutamente vivo. A veces tengo alguna duda acerca de nuestro trabajo como diseñadores gráficos. No sé si contribuimos a este tremendo lío en el que vivimos, como conectados a una gran televisión con 50 canales, permanentemente haciendo zapping y sin tiempo para ver ninguno de los canales de verdad, ¿no? Claro, cuando hablas con un escritor que además te dice, bueno, y le decía a Pilar un día en presencia mía, en una comida, pero Pilar, las imágenes y la literatura son cosas distintas, ¿no? Y yo no le decía, pero decía, pero es que tiene toda la razón, porque si tú haces un enorme esfuerzo para narrar con palabras, con una manera gráfica de utilizar las letras, las palabras,
describir personas, espacios, situaciones, sentimientos, utilizando las palabras, las imágenes nos llevan a un lenguaje diferente, por un camino distinto, con unos códigos totalmente diferentes, ¿no? Y ahí sabéis que se utiliza esta expresión de que una imagen vale por 1000 palabras. Yo creo que muchas veces una imagen vale mucho menos que una palabra. Depende de la palabra, depende de la imagen, pero lo que es evidente es que estamos asistiendo, yo que tengo una hija joven, que no está aquí, espero, no, está en el MUDE, no viene ahora. Pero saben mucho de imágenes, pero leen mucho menos de lo que leíamos antes. Miran y descubren muchas relaciones entre las cosas mirando. Por tanto, mi primera actitud cuando conocí directamente a José Saramago, que ya tenía el Nobel, yo había leído antes el Año de la Muerte de Ricardo Reis, que me pareció un libro fascinante. No conocía a muchos autores contemporáneos portugueses. Bueno, conocía a Pessoa, conocía a algún otro más, no muchos, ¿no? Y de pronto conocer a Saramago me pareció... y ya cuando esa conversación que les cito ahora acerca de las imágenes y las palabras en relación con justamente con una película, él dudaba, y yo creo que al final efectivamente se pueden contar, y de hecho hay adaptaciones cinematográficas, no solamente de la obra de José, sino de otros escritores que son muy buenas, pero es otro código narrativo totalmente diferente, y quien ha urdido una ficción, una historia, la ha contado con las mejores palabras posibles, tiene que dolerle, tiene que resultarle incómodo el que alguien armado con un Photoshop y 4 fotos de banco. Colaborador con la obra de José Saramago, porque hizo libros y uno de ellos causó furor y fue reproducido en cantidad de países del mundo. El colaborador George Silva con nosotros, pero el primer colaborador fue Trump. Lamento decirlo, pero la vida es así de dura, fue el primero. Desde luego el primero con la Fundación José Saramago, autor del logo, que pueden ver allí detrás, esa F de Fundación, J de José y todo junto en Saramago. Parece que ya para entender a Saramago hay que entenderlo también como miembro, como autor de una fundación. Y es autor de alguna de las primeras capas que cuando aquí en Portugal las capas eran solamente gráficas, y me río porque una jornalista un día hizo un artículo en Nota Ceferino en un journal metiéndose con la editorial Camino, con Ceferino y con José, y decía, y entonces ese hombre, si no tuviera ya suficiente con escribir exquisito, como escribe Saramago tan exquisito, luego ponen todas las capas iguales, que uno no sabe si está comprando el mismo libro, pues ya lo tiene. Dice, ese hombre que pasa, que no quiere vender, con esos parágrafos tan compridos y esas capas iguales. Entonces había sido una decisión de Ceferino y de Saramago que los libros fueran casi un objeto quasi. Y eran muy austeras y muy sobrias. Hasta que todo el mundo cambiamos de idea alguna vez, y yo creo que quien le hizo cambiar de idea primero fue Estrada y luego fue Ceferino con Ruiz, diciendo no, ya está bien, estas capas han cumplido, han sido como la Seille en Francia o como Barral en España, que eran capas únicas, todas iguales, pero ahora ha llegado un momento en la sociedad de la imagen que tenemos que presentar otros proyectos. Pues el primer proyecto que tú presentaste fue, ¿tú te acuerdas de qué? Memorial de Momento. Sí, Memorial de Momento. Nosotros vamos a hacer una cosa ahora estupenda, vamos a hablar todos, va a hablar él, lo que va a pasar va a ser una sorpresa para todos, lo primero para mí, porque quedamos que íbamos a ponernos de acuerdo antes y no nos hemos puesto de acuerdo. Entonces, hecha esta presentación, te dejo la palabra.
para que tú cuentes y nos muestres el proceso creativo tuyo, el proceso de los libros y también del logo de la exposición. Buenas tardes. Me daba un poco de rubor hablar en castellano, en español, ante un auditorio portugués. Yo entiendo a los portugueses cuando habláis, siempre suponemos que los portugueses nos entendéis cuando hablamos en español, pero me da un cierto rubor asimétrico porque la mayoría de los portugueses que conozco saben expresarse bastante bien en español. Pero bueno, si Pilar del Río utiliza su español, supongo que puedo hacer lo mismo y me siento de cierta forma disculpado, ¿no? Aún así, me he propuesto que por lo menos un par de centenares de palabras un poco organizadas deben incorporarse a mi español para ser utilizadas. Yo no sé si si enseñando imágenes voy a ser muy asimétrico, puesto que los dos diseñadores que nos acompañan hoy, por lo menos Rui no ha traído imágenes, no sé si Silva ha traído bueno, pero ya igual me animo y enseño imágenes también. Porque para los diseñadores hablar de diseño sin enseñar imágenes es un poco difícil. Pero antes de hablar de enseñar imágenes, me referiré un poco a esta relación privilegiada que sí que he tenido con una gran ayuda por parte de Pilar con José Saramago. José Saramago, aparte de que ahora sea un premio Nobel y una gloria de la literatura, los autores para los diseñadores gráficos son seres difíciles porque tienen una idea muy clara de su libro. Se lo han inventado y para ellos son muchas cosas, ¿no? Y a veces tratan de conducir el propio libro hasta las imágenes. Y yo llevo muchos años trabajando para editoriales y siempre me resisto. Independientemente de cuál sea la calidad de la literatura, yo creo que nosotros, los diseñadores gráficos, somos buenos buscando imágenes, o al menos eso creemos, o intentamos serlo, y es nuestra profesión. Y de hecho yo muchas veces pienso y hablo con los colegas y los amigos acerca de la relación entre las imágenes y las palabras. El otro día presentábamos un libro en Madrid de un amigo diseñador, Pep Carrió, y justamente me pidieron, junto con otro amigo que se dedica a poner nombres a las cosas, tiene una empresa que se llama Nombre de las Cosas, un nombrador que llamamos, los ingleses lo llaman naming, y hablábamos de qué relación tienen las palabras y las imágenes. Esto lo tenía con imágenes, pero lo voy a contar así, sin imágenes, intentando que ustedes lo entiendan a pesar de mi español. Las imágenes y las palabras, incluso aunque estén escritas y nos entren a través de los ojos, son descifradas en nuestro cerebro en sitios distintos. Nosotros del mapa de nuestro cerebro sabemos tan poco como los descubridores del siglo XIX acerca de África. Había un borde por aquí con un golfo, parece que hay una gran cumbre nevada siempre, y en esta zona hay un desierto muy grande que no sabemos dónde acaba. Y no mucho más, sabemos alguna otra cosa, pero no mucho más. Bueno, pues parece que en este mapa de África, que es nuestro cerebro, las imágenes se decodifican en un lugar distinto de donde se lee. Es decir, que nosotros podemos, conocéis el libro de Oliver Sacks, un psicólogo psiquiatra, que cuenta el caso de un paciente suyo que confundió a su mujer con un sombrero. Y comprobaron que él tenía una percepción de la vista perfecta, pero que en el lugar en el cerebro en el cual descifraba las imágenes tenía alguna anomalía llamada afasia, uno de los tipos de afasia que hay. Y en España salió en la prensa hace unos años el caso de una joven licenciada en filología que acababa de terminar sus estudios, no tenía ningún problema en la vista, pero no era capaz de descifrar las imágenes, solo las letras. Y para saber que venía un coche debía leer la matrícula. Esta anomalía nos sirve a los diseñadores para comprobar que la percepción visual es algo extraño y que las imágenes pueden ser vistas como letras, las letras
pueden ser vistas como imágenes, pero al parecer se decodifican en lugares distintos y ya que yo siempre he tenido la mala conciencia de que vivimos en un mundo excesivamente dominado por las imágenes y a veces a costa de la calidad de la comunicación de las palabras, ¿no? De manera que soy partidario de la ecología de la comunicación, intentar no contribuir al ruido visual del mundo en el que vivimos, y en ese sentido